honor a él, vamos a empezar diciendo que este grupo de enfermedades del sistema nervioso, obviamente, de acuerdo a la edad, pueden presentarse en los dos extremos, o a veces en la niñez o en la senectud. Son frecuentes en los dos extremos de la vida porque en el periodo intermedio, obviamente, las enfermedades infecciosas son las más frecuentes. Y todas estas enfermedades que conllevan a neoplasias del sistema nervioso tienen una característica en común, que a veces debutan con crisis convulsivas. Crisis convulsivas que obviamente pueden pasar desapercibidas antes del dolor de cabeza. Como signo secundario es el dolor de cabeza o la cefalea. Cuando llega a emergencia, un paciente que se queje que tiene dolor de cabeza, o es bastante niño, o es bastante, o es, digamos, de la tercera edad, la primera posibilidad en sospecha es la presencia de una tumoración en el sistema nervioso. Y si a este dolor de cabeza va asociado náuseas y vómitos, y luego tiene signos de focalización como hemiplegia o hemiparesia, y hay convulsión, estamos en la imperiosa necesidad de descartar un proceso expansivo intracerebral. Hay que entender que los procesos expansivos intracerebrales van a ocupar un espacio, ocupan un tercer espacio dentro del cerebro. Como comprenderán ustedes, el encéfalo está dentro de una estructura ósea y por consiguiente, al haber una masa que crece, crea un tercer espacio, y ese tercer espacio obviamente va a producir edema, obviamente va a producir, por la ley de Pascal, fuerza sobre las paredes, y eso se traduce como dolor de cabeza. Si sigue creciendo esta neoplasia, lo que va a hacer es que toda esta presión interna que existe dentro del cerebro vaya por una vía, y la única vía es por el agujero magno. Por consiguiente, al existir este tercer espacio y al existir esta masa que va creciendo, va a ser un efecto de depresión sobre el tronco cerebral, y obviamente lo que va a causar a la larga va a ser un deterioro de la función del tronco cerebral. Y como sabemos, en el tronco cerebral existen los centros respiratorios y el centro cardiovascular. Como consiguiente de la presión que ejerce esta masa dentro del cerebro, se denomina hipertensión endocraniana. Y esta hipertensión endocraniana es descendente y compromete los pares craneales y finalmente compromete el bulbo y lleva pues a la muerte, más por un fenómeno físico, más por un fenómeno de ocupación de espacio, a la muerte. Dicho esto, nosotros tenemos que entender dos cosas. Epidemiológicamente, ¿no? Sabemos que los tumores benignos son más frecuentes en las mujeres. Los tumores benignos son más frecuentes en las mujeres, ¿no? La primera diapositiva, por favor. Son más benignas en las mujeres. Y los tumores que son más malignos, los tumores que son de naturaleza a veces inespecífica, son más frecuentes en varones. Ahora, siempre los gliomas, ¿no?, van a ser más frecuentes en varones, y los meningiomas más frecuentes en mujeres. Se ha determinado también, por ejemplo, que la presencia de gliomas es más frecuente en la raza blanca, y la que sigue, y es más frecuente los meningiomas en la raza negra. También hay que ver que en las tasas totales de tumores malignos, la predominancia de la enfermedad de tumores es más en blancos que en otras razas. Entonces,
De acá podemos afirmar que generalmente los meningiomas son más frecuentes en las mujeres y que los tumores más benignos están en las mujeres. Los tumores más malignos y a veces inespecíficos van a estar más frecuentes en los varones y predominantemente en la raza blanca. La que sigue. Siguiente. Eso lleva a una mortalidad. Desde el año 1961 hasta el 65, la OMS hizo un estudio en 16 países y encontró que el punto medio, por ejemplo, en España era más o menos 3,8 de casos por 100.000 habitantes por año. Es decir, en un rango entre 4,3 y 5,9 de 100.000 habitantes nuevos de tumores a nivel por año. También hay otro estudio que se hizo solamente en España y entre el año 1950 y 1979, en donde la tasa era de 5,9 cada 100.000 habitantes por año. También en España, es un estudio español, se vio que predomina más la presencia de tumores en varones sobre mujeres, de 6,3 a 4,5. La siguiente. Por consiguiente, es más frecuente, ¿no? Ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, según el estudio que se hizo en la tasa de incidencia por cáncer acá en el Perú. Ojo, estamos hablando de tumores en el cerebro, no estamos hablando de tumores en general. En tumores en general, por ejemplo, el sea de mama, es pues olímpicamente, ¿no? Más frecuente en mujeres. Estamos hablando de tumores solamente de cerebro. La que sigue. Ahora, siempre cuando hablamos de tumores, siempre vemos si este es un tumor primario o es un tumor secundario. Se habla de tumor primario cuando el origen, el proceso expansivo se inicia en las células gliales. Generalmente tienden a ser únicos y el crecimiento es lento y puede ser inclusive asintomático y dar manifestaciones de convulsiones y llegar a ser una tumoración. Cuando hablamos de tumores cerebrales secundarios, generalmente son secundarios a neoplasias prostáticas, a neoplasias mamarias, a neoplasias pulmonares o gastrointestinales. Generalmente, las imágenes que vamos a ver son múltiples. Cuando uno encuentra imágenes tumorales múltiples, la posibilidad de que este sea un tumor secundario. Pero cuando hay una lesión única, lo más probable es que esto sea primario. Tal es así que en el año 93 el INEM hizo este pequeño estudio y manifestó que hay dos picos de tumores primarios en el cerebro. En la lactancia y en la infancia, les dije en los niños, y en los extremos por encima de los 50 años a los 80 años. La siguiente, ahora, ¿cuáles serían las posibles etiologías o cuáles serían las posibles causas que conllevan, ¿no? Que conlleven a que se dé una neoplasia del sistema nervioso central, una neoplasia primaria del sistema nervioso central? Hay muchas y dentro se habla de una predisposición genética, es decir, hay determinadas personas que tienden a ser
neoplasias. Por ejemplo, personas que tienen neurofibromatosis tipo 1 y que básicamente se presentan gliomas ópticos y neurofibromas intramedulares. En cambio, por ejemplo, la neurofibromatosis tipo 2 generalmente solamente compromete la glía y tiene neurinomas o schwannomas nada más. Hay lesiones vasculares múltiples que pueden estar distribuidas en diferentes zonas del cerebro, como las hemangioblastomas. Tal es el caso, por ejemplo, del síndrome de von Hippel-Lindau. O hay lesiones tuberosas que van asociadas a manchas achinagradas que lo vemos en el cerebro y son los astrocitomas. Hay un síndrome en donde se compromete no solamente las glías, sino también los neuroblastomas, por ejemplo, el síndrome de Turcot. Y solamente hay células que se degeneran, solamente como los gliomas, en el caso del síndrome de Fraumel. Ahora, obviamente, cuando hay un compromiso múltiple endocrino, porque sabemos que dentro del encéfalo hay una glándula que es, ¿no?, la hipófisis, puede haber neoplasias de este tipo. Generalmente son neoplasias que vienen a veces en forma congénita. La siguiente. Pero también, aparte de esa predisposición genética, aparte de ese carácter que puede ser a veces recesivo de nuestros genes, también pueden intervenir carcinógenos ambientales. También pueden intervenir, por ejemplo, la alta ingesta de sustancias cocinadas con quelantrenos o, en el caso de las parrillas, aumenta la posibilidad de tener neoplasia. La exposición del cloruro de vinilo o también la exposición a hidrocarburos policíclicos y la presencia de nitrosúberes, así como la exposición a pesticidas y ya más alejado la presencia de ondas electromagnéticas. En este caso hay una gran controversia acerca de la presencia o no, de la exposición o no de ondas electromagnéticas para la formación de neoplasias. En realidad, los últimos estudios sugieren que no hay esa relación como lo habían visto en la década anterior. Actualmente existe cierto consenso en que, si bien es cierto, las ondas electromagnéticas pueden producir disturbios emocionales, no está determinado al 100% de que ésta tenga que ver mucho con la formación de cánceres a nivel cerebral. Pero sí se ha determinado que hay algunos virus que tienen esa capacidad de ser oncógenos, ¿no? Por ejemplo, el virus de la Epstein-Barr a nivel cerebral. En otros órganos encontramos otro tipo de virus, pero sí se ha demostrado de que mucha gente que tiene Epstein-Barr, en el futuro, la probabilidad, la posibilidad a que hagan manifestaciones o hagan procesos expansivos intracerebral primario es más elevada. La siguiente. Entonces, como les decía al inicio, muchas veces los procesos expansivos pasan asintomáticos. Personas que normalmente no tienen dolor de cabeza, personas que pueden tener, como son edades extremas, el paciente puede de ser a veces confundido con un síndrome demencial. Hay muchas neoplasias que se presentan solamente con pérdida de la memoria. El paciente empieza a olvidarse de las cosas, empieza a confundir las cosas y son pseudo catalogados como una demencia. Y cuando le hacemos los estudios por imágenes, pueden ser tumores del lóbulo frontal. Entenderán ustedes que el lóbulo frontal es el área del entendimiento, es el área que nos permite mantenernos activos, despiertos y nos relaciona con los demás. Obviamente, si hay una tumoración en ese segmento, lo primero que causará será indiferencia, inatención,
cosa que puede ser confundido en un paciente de edad como un síndrome demencial. Los síntomas van a variar de acuerdo al lugar donde se localiza la tumoración, de acuerdo a dónde se ubica el proceso expansivo. Si el lóbulo frontal, que no tiene nada que ver, tiene una neoplasia que no tiene nada que ver con la función, digamos así, eh, motora secundaria, sino con la función cognitiva primaria, obviamente el paciente empezará con molestias de ese tipo. Y ya cuando el proceso avance, dará manifestaciones motoras. Pero como es una masa, como les dije al inicio, es una masa que va creciendo, va a ejercer un efecto de un tercer espacio, va a ejercer fuerza sobre los demás, los demás componentes, y obviamente eso va a producir dolor de cabeza. Una de las manifestaciones es la cefalea. Pero cuando les llegue un paciente de edad que se queje de dolor de cabeza, hay que saber un poco de la semiología del dolor de cabeza, de la cefalea. Porque no es lo mismo que la cefalea sea esporádica. No es lo mismo que la cefalea sea intermitente o la cefalea sea pues cuando hay un problema emocional. En este caso, la cefalea tiene que ser una cefalea continua. Como es una masa que está dentro del cerebro, el dolor de cabeza tiene que ser continuo, es decir, durante todo el día. No puede haber un dolor de cabeza que en un proceso tumoral que haya un día, duela un día y el otro día no. No, el dolor de cabeza. Y como es una masa que crece, el dolor de cabeza tiene que ser en una sola zona. No puede doler la cabeza en el lóbulo occipital y mañana en el lóbulo frontal. Generalmente el dolor de cabeza, la cefalea es localizada, donde está el proceso expansivo. Y el dolor es un dolor opresivo, es un dolor que se mantiene en esa zona. A diferencia de la cefalea, que es una cefalea, en la migraña, por ejemplo, que es una cefalea vascular, tipo latido, tipo punzante. Esta cefalea es continua durante todo el día y va increciendo, o sea, va a ir aumentando el dolor de cabeza. Por eso cuando ustedes tengan pacientes de edad que mencionen que les duele la cabeza, siempre pregunten desde cuándo tiene un dolor de cabeza y cómo es ese dolor de cabeza y si se presenta en forma continua durante todo el día o no. Además de eso, tienen que preguntar si es la primera vez que le duele, porque puede ser un paciente que tiene dolores de cabeza crónico, recidivante y obviamente aleja la posibilidad tumoral. Pero si un paciente nunca tuvo dolor de cabeza y presenta por primera vez su cefalea, siempre este es un signo de alarma. Y si además de eso va asociado a náuseas o vómitos, inmediatamente tienen que sospechar la presencia de un proceso intracerebral. Pero si ustedes tienen el dolor de cabeza, tienen náuseas, vómitos, y ya está focalizando, entendiéndose por déficit focal, básicamente la debilidad en la mitad del cuerpo o la debilidad en una parte del miembro superior o miembro inferior, ya está dándonos la posibilidad de que esta sea un proceso expansivo. Y si finalmente el paciente convulsiona, no tengan duda de que puede presentarse la sospecha de un proceso tumoral. En conclusión, si ustedes tienen un paciente de 60 años que convulsiona por primera vez y tiene el antecedente de tener dolor de cabeza que antes nunca tuvo, sospechen la posibilidad de un proceso tumoral, ¿no? A veces es frecuente a partir de los 65 o 80 años, pues que el paciente tenga una debilidad, un déficit motor. Y eso puede ser un pequeño infarto o puede ser una pequeña hemorragia. Hay que buscar algunos, eh, digamos, si es hipertenso, si es diabético, para ir descartando esta posibilidad.
en mi experiencia, persona que por primera vez tiene dolor de cabeza y tiene convulsión, hay que hacerle un estudio de imágenes inmediatamente para descartar un proceso. Y si hay que pedir el estudio de imágenes, siempre pidan con la sustancia contrastada por la sospecha. Pero si es una persona de 20, 30 años y tiene una convulsión y tiene dolor de cabeza, no voy a pensar que sea un tumor del sistema nervioso central. Lo más probable es que sea un proceso infeccioso, que sea un proceso expansivo, pero de naturaleza infecciosa, tipo granuloma tuberculoso, tipo granuloma por toxoplasma, entre otros, ¿no? Entonces, siempre es importante la edad. La edad. Si un niño tiene dolores de cabeza y estos dolores de cabeza persisten, continúan, hay náuseas, vómitos y convulsiona, sospechen de un proceso expansivo intracerebral de probable etiología neoplásica. La siguiente. La siguiente. Ahora, ¿cómo se clasifican los tumores cerebrales? Los tumores del cerebro van a clasificarse dependiendo de la estirpe que empieza a reproducirse anormalmente. Unas van a ser dependientes de los gliomas, de las células gliales. Otras van a ser dependientes de las meninges. Otras van a ser dependientes de los plexos coroideos. Otras serán dependientes de las vainas nerviosas. Otras serán dependientes de los vasos sanguíneos. Y otras probablemente sean dependientes de las células embrionarias. Entonces, la clasificación de los tumores va a depender de qué estructura anómala está creciendo y formando un tercer espacio, formando un proceso expansivo. Por ejemplo, dentro de los gliomas hay dos variedades muy importantes. Uno que es el astrocitoma, el astrocito, este astrocitoma. Otro puede ser el glioblastoma multiforme. Otro es el oligodendroglioma. O en otra parte están los ependibomas. Todas estas variantes, astrocitoma, glioblastoma, oligodendroglioma y ependimoma, dependen de la célula glial básicamente. Otro grupo de las enfermedades tumorales primarias del cerebro dependen exclusivamente de las meninges. Y ahí tenemos a los famosos meningiomas. El meningioma, el meningosarcoma, ¿no? Entendiendo por meningosarcoma una enfermedad más letal aún, ¿no? Que los meningiomas. Y también puede haber, pues, un crecimiento anómalo de células de los plexos coroideos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el papiloma de los plexos coroideos. La siguiente. También tenemos tumores de las vainas nerviosas, ¿no? Básicamente de aquella estructura mielínica que cubre al nervio. Ahí, por ejemplo, tenemos a los schwannomas, ¿no? También tenemos a tumores que se presentan básicamente de los vasos sanguíneos que cubren la estructura nerviosa. Ahí tenemos a los famosos hemangiomas o hemangioblastomas. Y como les dije anteriormente, hay tumores que dependen de las células embrionarias. Por ejemplo, los tumores ectodérmicos. Nosotros sabemos pues que la piel y el cerebro derivan básicamente del ectodermo. Dentro del desarrollo embrionario, este ectodermo pues da origen tanto a la piel como al sistema nervioso. Y una manifestación dérmica puede ser evidente con una alteración nerviosa del sistema nervioso central. Entonces pueden haber tumores ectodérmicos primitivos que van a condicionar. Ahora, ¿hay tumores embrionarios de las glándulas pineales? Sí. Ustedes saben, por ejemplo, hay una emigración anormal, por ejemplo, las descendencias de las bolsas de Rathke, como el craniofaringioma, los terastomas,
los quistes epidermoides. Entonces, dependiendo de las células embrionarias, puede haber un número de tumores que se van a ir desarrollando. La que sigue. La que sigue mejor. La siguiente. Entonces, como habíamos visto anteriormente, nosotros tenemos la clasificación de los tumores cerebrales y un gran grupo eran los gliomas. Y habíamos dicho que de ese gran grupo de los gliomas, ¿no? Habían subdivisiones, entendiéndose por las glías, ¿no? Que van a empezar a diferenciarse. Dentro de los gliomas, lo más probable en porcentaje están los astrocitomas, alrededor de un 38 a 40%. Luego viene los gliomas, el glioblastoma multiforme o el astrocitoma quístico, ¿no? Tipo 4. Entonces, como en esto en un 30, 32 o 31%, por consiguiente, entre el astrocitoma y el glioblastoma multiforme, casi estamos bordeando el 70% de los casos. También podemos encontrar lesiones glías que están en la médula, como los meduloblastomas en un 11%, los astroblastomas en un 5%, y las espongioblastomas polares en un 5%. Obviamente, encontrar ependimomas, pinealomas, que son porcentajes bajos, entre 2 a 4%, ¿no? Encontrar, por ejemplo, un neuroepitelioma es poco frecuente. Lo más frecuente que nosotros vemos son los astrocitomas y los gliomas multiformes. De todos los tumores primarios que se encuentran, que vemos, el 50% está dado por los gliomas. Y de ese 50%, el 70% se distribuyen entre el astrocitoma y el glioblastoma multiforme. La que sigue. Ahora, los astrocitomas. Hay astrocitomas que se degeneran rápidamente. Hay astrocitomas que tienen bajo grado de complejidad. De estos astrocitomas que tienen bajo grado y que tienen una, digamos, un chance de quimioterapia, radioterapia o de ser extirpados, corresponde un 20 al 30% de todos los gliomas, ¿no? Lo cierto es que en estos astrocitomas, obviamente, su propio nombre lo dice, son los astrocitos los que tienen la deformación y pueden ir madurando en diferentes estadios de 1 a 3. Cuanto mayor maduración y degeneración tiene, podemos hablar de un astrocitoma grado 3 y que puede dar inclusive un astrocitoma quístico. Naturalmente, los astrocitomas, por su propia naturaleza, van a ser de aspecto sólido. Y el síntoma más frecuente, como el glio de este astrocitoma, va a ser la epilepsia. Convulsiones. Ya les dije al inicio que cuando haya una primera convulsión por encima de los 65 años, alerta, puede ser un proceso tumoral. Pidan inmediatamente imágenes con contraste. A veces hay tumores subependimarios, como en el caso de la esclerosis tuberosa con las manchas acrinadas que encontramos en el cerebro, que pueden estar relacionados a estos astrocitomas de bajo grado. Repito, estos astrocitomas tienen, digamos así, un mejor pronóstico. La que sigue. Obviamente, tenemos algunos pilocíticos, ¿no? Pilocitos que se van desarrollando básicamente en el tercer ventrículo y van a alterar el recorrido del líquido cefalorraquídeo porque es una masa que va creciendo y va obstruyendo los acueductos por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pero hay que recordar que estos pielocitos tienen que ver muchas veces
con la función hormonal. Tal es así que hay un síndrome que se presenta y es frecuente en donde hay falta de maduración sexual, los caracteres masculinos o femeninos no empiezan a desarrollarse adecuadamente, el paciente tiende a ser obeso, hay alteración del sueño y vigilia, ¿no? Y puede haber trastornos neurovegetativos. Obviamente, si estamos diciendo que está en el tercer ventrículo, entre la glándula pineal, y ahí tenemos todo el sistema importante del desarrollo ganglionar, ganglionar básicamente de neurohipofisiario, va a existir toda esta patología. En consecuencia, cuando se encuentra alguna patología de este tipo a edad pequeña, se supone que no va a llegar, pues si hay una falta de maduración sexual, este paciente no va a llegar a los 80 años, son casos que se encuentran a edades tempranas. Acá no queda más que extirpar en forma amplia estos pilocitos. Obviamente, con las secuelas que puede causar al extirparla. Y debe continuar, como les dije, con radioterapia. Cuando les hablé al inicio, al hacer la introducción, les dije que muchas veces el tratamiento es quirúrgico asociado a quimio o radioterapia, o a veces solamente queda darle sintomáticos por la ubicación de la lesión, por la ubicación de la tumoración. La que sigue. Por ejemplo, ahí tenemos un astrocitoma. Esta es una tomografía en donde ustedes pueden ver la presencia de un astrocitoma. Vean ustedes, tiene una parte quística, ha captado la sustancia de contraste en forma irregular o en anillo. Ustedes pueden ver que capta, pero también pueden darse cuenta que está haciendo un efecto de masa, está desplazando la línea media, está ejerciendo un efecto de masa. Esto está condicionando posteriormente hipertensión endocraniana. Lo cierto es que los tumores van a crecer y al crecer van a ocupar un espacio no habitual y van a desplazar las estructuras que tiene el cerebro. Y como causante de este desplazamiento va a condicionar hipertensión endocraniana y sufrimiento troncal. La que sigue. Vean ustedes ahí. Este es un tumor de la médula espinal. Vean la parte ósea, ustedes lo pueden ver, se ven las vértebras, y pueden ver en la parte media que aparece desde arriba la parte del bulbo, desciende la médula espinal, y van a ver una parte blanca entre la cervical C6 y C7, y con un poco de C8. Este, por ejemplo, es un astrocitoma del cordón espinal. Obviamente, el paciente no va a debutar por convulsiones porque está a nivel de la médula espinal. Va a tener una cuadriplejía, va a tener hiperreflexia, va a tener Babinski, el paciente va a tener atrofia en las manos. Este paciente, por ejemplo, es un caso que lo tuvimos en el hospital, que vino simplemente porque tenía debilidad en miembros superiores, dificultad para caminar posteriormente, y hizo una cuadriplejía. Ingresó con un supuesto diagnóstico de un Guillain-Barré, pero al hacerle la historia, vimos que para que llegue al estado cuadripléjico habían pasado entre 6 a 8 meses. Obviamente, con tan solo hacer la historia, nos dimos cuenta que esto no podría ser un Guillain-Barré, porque el Guillain-Barré, las manifestaciones son agudas, empiezan en miembros inferiores, sube en 3 días o en 4 días, ya pueden estar cuadriplégicos, ¿no? Entonces, también pensamos después que podría tratarse este caso de una mielitis transversa, infecciosa. Pero vean ustedes que en la resonancia se delimita muy bien, se ve bien encapsulado, ¿no? Este astrocitoma, y lo que está causando es desplazamiento de la médula y por consiguiente colapsando la estructura de la médula
produciendo los síntomas que les he mencionado. La que sigue. Ahí tenemos, por ejemplo, un astrocitoma pilocítico. Habíamos dicho que generalmente se ubican esto en la línea media y alteran el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Al alterar el recorrido del líquido cefalorraquídeo, hace un efecto y el líquido que estaba entre los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, se obstruye. Y al obstruirse, produce una hidrocefalia. Pero produce una hidrocefalia a predominio del cuarto y del tercer ventrículo. Ustedes vean, eso que ven en las dos primeras imágenes, ven grande, es el cuarto ventrículo, dilatadísimo. Pero en la segunda imagen ya uno ve una coloración un poco, ¿no? Blanca, la ven a ver ustedes ahí en esta fase, y ven que ese es el tumor. Ese es el policitoma, el astrocitoma pilocítico. Este astrocitoma pilocítico lo que está haciendo es obstruir los acueductos de Luchka y Mechendi. Al obstruir los acueductos de Luchka, por consiguiente, se va acumulando el líquido cefalorraquídeo y va creciendo el cuarto ventrículo. Obviamente, acá la única posibilidad, ¿no? Podría ser una derivación, pero por el lugar de ubicación no hay mucho que hacer. Ustedes pueden ver en las imágenes posteriores cómo obstruye el recorrido del líquido cefalorraquídeo y causa básicamente hidrocefalia. Pero no es una hidrocefalia a expensas del tercer ventrículo, perdón, de los ventrículos laterales, es una hidrocefalia a expensa básicamente del cuarto ventrículo. Obviamente en estos casos no queda más pues que darle tratamiento sintomático, porque intervenir en esto, que es una área bien pequeña, intervenir en esta zona que es de fosa posterior, lo único que nos quedaría no sería la extracción, simplemente es la quimio y la radioterapia. Estos astrocitomas pilocíticos se presentan en pacientes, en niños o en lactantes, y obviamente lo único que nos queda pues es darle tratamiento sintomático y no sobreviven por mucho tiempo. La que sigue. ¿Se acuerdan que hablábamos de los gliomas? Y habíamos dicho que los gliomas en casi un 70% estaban formados por los astrocitomas y los gliomas multiformes. Habíamos mencionado que este glioma multiforme tiene alrededor de 30-32%, ¿verdad? Eh, lo cierto es que dentro de todos los gliomas, ¿no? Esta es una de las más mortales. El crecimiento es rapidísimo. Uno diagnostica un glioma multiforme y simplemente a veces hay que dar los santos óleos porque no va a tener mucha respuesta, mucho tratamiento terapéutico, no responde la quimioterapia y a veces son tan inmensos que solamente dejamos que evolucionen porque intervenir hasta a veces quirúrgicamente produce más la muerte. Entonces, si bien es cierto, esto puede presentarse un poquito más joven, pero siempre bordean por los 50 años, muy poco entre 30, ¿eh? Yo diría más a los 50 años. Y su localización generalmente es en la región frontal y temporal. Cuando la localización es en la región temporal, probablemente esto lleve al éxito mortalis y no podamos hacer nada. Cuando llega a nivel frontal, sí ahí nos da un poquito más de tiempo para hacer la resección, para que el cirujano haga la resección. Pero hay tumores que recidivan. La alta posibilidad del glioblastoma multiforme de recidivar, a veces, ¿no? Después de cirugía, conlleva a la quimioterapia y la radioterapia, pero sin éxito, ¿no? Esto, el crecimiento es rápido, como le dije, crece tan rápido que a veces diagnosticado no hay más que llamar a las puertas de San Pedro y decir, ¿qué podemos hacer? ¿A que sigue?
Macroscópicamente, ¿qué se ve cuando se extirpa o cuando uno analiza estos tumores? Puede tener consistencia variable, puede tener un aspecto a veces lobulado, un aspecto a veces sólido, ¿no? Pero lo cierto es que entre este aspecto sólido o a veces lobulado, aparecen zonas de necrosis múltiples de, de los gliomas. Y como consecuencia de haber focos de necrosis múltiples, aparecen hemorragias internas. Y obviamente esto hace pues de que haya una lesión interna y una degeneración quística. En microscopía vamos a encontrar pues que las células son muy poco diferenciadas. Y la verdad, las células pierden la forma, tienen un núcleo pleomórfico, pero bien inespecífico. Y tiene área de necrosis y hay una hiperplasia del endotelio. El endotelio empieza como ya, a pesar de que es una tumoración de origen del glioma, puede haber un gran compromiso vascular, puede haber un gran compromiso de los vasos sanguíneos y simular a veces a los hemangioblastomas. ¿A que sí? En la tomografía, o en la tomografía o en la resonancia, ¿qué vamos a ver? Una lesión hipodensa que va a captar obviamente el contraste en donde se vea una neovascularización, ¿no? Y siempre ustedes van a ver un edema. Cuando vean ustedes masas en el cerebro y tienen unas imágenes hipodensas, digitiformes o en alas de mariposa, el pronóstico es malo. La posibilidad de ser un glioma multiforme es alta. La evolución clínica de estos casos, como les he ido mencionando, es a la hipertensión intracraniana, al enclavamiento, ¿no? Bien, la que sigue. El tratamiento. ¿Qué hacemos cuando encontramos un glioma? Ya sea como un astrocitoma o con un glioma o un glioblastoma multiforme. El tratamiento, tenemos que disminuir el edema. Pues. Hay que disminuir el edema. Y para disminuir el edema hay un edema citotóxico y un edema vasogénico. Y si vemos que es la glía que está afectada, es un edema básicamente citotóxico. En este caso tenemos que dar corticoides. Y se da corticoides para disminuir el edema. En este caso se debe dar, ¿no? Dexametasona 8 miligramos cada 6 o cada 4, hasta realizar la resección quirúrgica. Una vez realizada la resección quirúrgica, el tratamiento va generalmente con radioterapia y o asociado a quimioterapia. Pero como les dije, estos glioblastomas tienen un pronóstico reservado. El tiempo de sobrevivencia es bastante corto. Cuando diagnosticamos un glioblastoma multiforme, la posibilidad de vida de esa persona oscila entre 6 a 12 meses. A veces con radioterapia o sin radioterapia puede durar ese tiempo. A diferencia de los gliomas, en los gliomas sí tenemos un poquito más de tiempo. Pero para eso, una vez que vemos las imágenes, hay Kernohan graduó esto para darnos más o menos unas características de, digamos así, yo diría así, de tasa de sobrevivencia o tasa de pronóstico, ¿no? A través de las imágenes, a través de las características radiológicas. Y lo graficó en 4 estados, ¿no? El primer estado, en donde solamente hay hipodensidad en la resonancia magnética, hay una señal anómala, y se observaba un efecto de masa, pero todavía sin desplazamiento de la línea media, es decir, una masa sin refuerzo. El grado 2, donde hay sí ya una señal análoga que hace efecto de masa con leve desplazamiento, pero todavía no hay un refuerzo de la posición. Y el grado 3 ya es un refuerzo complejo, es decir,
cuando ya hay un desplazamiento de la línea media, está comprometiendo estructuras. Y en el grado 4 ya cuando uno ve necrosis. Obviamente en el estado 3 y el estado 4 son los estados finales. Es más, cuando ven necrosis, un refuerzo en anillo y la localización es temporal, lo único que queda es hacer radioterapia y evitar la resección, con un tiempo de sobrevida básicamente de 6 meses. La que sigue. Por ejemplo, ahí tenemos a los glioblastomas multiformes. Y en la tercera imagen, ¿qué pueden darse cuenta ustedes? En la tercera imagen, déanse cuenta ahí, que vean esa parte negra frontal, que es el edema, un edema en forma de guantes, de dígitos, ¿no? Otros dicen en forma de mariposa, pero vean ustedes que está ejerciendo un gran efecto de masa y está desplazando, inclusive está colapsando los ventrículos laterales y se está yendo, ya invadiendo la otra parte. Si uno le pone contraste, ¿qué es lo que va a encontrar? Vean la imagen cuarta y quinta. En la imagen cuarta y quinta encontramos al glioblastoma multiforme, porque tiene una forma, puede ser bilobulado. Dentro ya hay necrosis, porque ustedes ven que ha captado el contraste en la imagen 5, captó el contraste, y dentro de él hay una parte gris, que es básicamente el área necrótica. Y si siguen viendo, ven que desplaza la línea media. Y alrededor de todo esto hay un gran edema. Cuando ustedes vean esto, obviamente esto ya está en estado 3, 4. Obviamente no hay mucho por hacer, solamente sintomáticos. La que sigue, la que sigue, vamos a ver otras imágenes más. Ahí, por ejemplo, ¿qué están viendo ustedes? Están viendo en la región temporal derecha, en esta imagen, están viendo que hay una imagen de hiperseñal en el lóbulo temporal y que tiene una forma bilobulada. Esta imagen es típica de un glioblastoma multiforme o un astrocitoma quístico grado 4. La que sigue. Vean ustedes en otra toma, también en la región temporal, la presencia de esa imagen, esto es en un T1, la presencia del edema, pero dentro del edema otra imagen bilobulada con la presencia de una necrosis interna que corresponde también pues a un glioblastoma multiforme. La que sigue. Acá la tienen en otra secuencia. La tienen en T2, pero en T2 lo que va a predominar es el edema. Entonces vemos una gran cantidad de edema. Pareciera que todo fuera tumor, no. Es una parte tumoral que acompaña de gran edema. La que sigue. Vean ustedes en T1 toda esa imagen que parecía edema, pero toda esa imagen que parecía un tumor, es en realidad el glioma bilobulado que lo ven ustedes ahí, alrededor de una gran cantidad de edema. La que sigue. Es la misma imagen, en otro corte, pero se ve esa imagen bilobulada con gran edema. La que sigue. Obviamente ahí nadie va a entrar pues a intervenir, ¿no? Tendrían que hacerle pues sacarle la mitad del cerebro y es difícil. Acá tenemos una imagen post-mortem de un glioma, de un corte habitual de Charcot, ¿no? Vemos la necrosis en la periferia, en la corteza, esa parte negra, y vemos a la tumoración bilobulada con zonas necróticas, hemorrágicas,
y el desplazamiento de la línea media, colapsando los ventrículos laterales y ya invadiendo y desplazando el otro lado, la que sigue. Ya microscópicamente, acá podemos ver pues el dismorfismo que existe, ¿no? Que las células se deforman, son completamente indiferenciadas, no guardan el patrón típico glial, la que sigue. Acá, ustedes pueden ver las células bilobuladas, deformadas, que van asociados con imágenes vasculares, microvasculares, endoteliales, que pueden simular, como les había dicho, que pueden simular a un hemangioblastoma, la que sigue. Este es otro cortecito, estamos viendo que se va, invade, se infiltra y atraviesa el cuerpo calloso y se va al otro hemisferio. Son tumores bastante agresivos, son tumores bastante indiferenciados y obviamente pues la posibilidad de muerte es elevadísima en estos casos, ¿no? La que sigue. Este, por ejemplo, vean, esto es lo más típico que pueden ver, bilobulado, con que capta la sustancia del contraste, que internamente tiene presencia de necrosis, de quistes dentro, típico de un glioblastoma. Los gliomas, hemos visto en imágenes anteriores, que son irregulares, difusos, son sólidos generalmente. En cambio, estos tienden a hacerse quístico porque hay necrosis dentro. La que sí. Esto es en otra toma, un poquito más superficial el corte, pero sí se ve la presencia del desplazamiento de la línea media, la presencia de zonas equimóticas y la presencia de zonas irregulares necrositantes. La que sigue. Acá, bueno, a cielo abierto, es un campo. Lo que pueden ver para el lado derecho, la presencia de coloración diferente, ¿no? Ahí ven dos pinzas, ¿verdad? Pero vean la pinza que está para su mano, si usted está viendo la computadora, para la mano izquierda, la que está al inferior. Vean la coloración diferente, una coloración irregular, pierde la coloración rosada, se torna más violáceo, ese es un glioblastoma, la que sigue. Y vean ahí, cómo alrededor de el glioblastoma aparecen células necróticas, aparecen lesiones vasculares, microhemorrágicas, lo cual lo hace pues bastante sangrante a esta neoplasia, la que sigue. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente, son células indiferenciadas que aparecen, la que sigue. Igual, con un mayor amplitud, vemos la presencia del dismorfismo que existe, ¿no? Otro grupo, ¿no?, que habíamos visto, ¿no?, son básicamente los gliomas del tronco encefálico. Y acá me puedo quedar un poco porque generalmente los gliomas del tronco encefálico se presentan más en personas de edad temprana, niños, ¿no? Que son generalmente la frecuencia mayor entre 10 o 11 años. Y es triste porque en el tronco cerebral, ustedes saben que del tronco cerebral salen los pares craneales. Y esto me hace recordar, a veces me pongo melancólico en el sentido de que como experiencia propia fui a visitar a un sobrino y al verlo a mi sobrino lo veo que caminaba lateralizándose para un lado y que tenía un poco de asimetría facial. Me llamó la atención porque era un chico de 10 años que cuando lo fui a ver, a saludarlo un día, le vi con una asimetría facial, dije le habrá dado una parálisis facial y cuando se paró a caminar se iba para un lado.
obviamente con la agudeza neurológica, llamé a mi familiar y le dije, oye, él tiene un problema en el tronco cerebral. No, ¿qué va a hacer? Lo acerqué y vi que tenía nistagmus. Entonces, ya había varios compromisos, había una parálisis había compromiso de los pares craneales, estaba comprometido el facial y tenía nistagmus. Inmediatamente le dije, oye, mira, hazte una resonancia, algo tiene él. Le tomaron la resonancia y salió un glioma protuberancial. Es la primera vez que derramé una lágrima. Era un familiar muy cercano con una imagen de tronco cerebral que yo sabía que era, pues, obviamente no lo podíamos tratar. Simplemente, como está dentro del tronco cerebral, ustedes se imaginan el tronco cerebral es como un lápiz o como un lapicero en donde por ahí pasan toda la cantidad de fibras. Obviamente, cuando les di la noticia a la familia, le dije, mira, el tiempo de vida es un mes o 2 meses y no podemos hacer nada. Pero como creían que yo era el pájaro malagüero, fueron, visitaron a todos los neurocirujanos que podían haber encontrado, algunos querían hasta operar, y después de 20 días el niño falleció. Cuando hay un glioma del tronco encefálico, el éxito de muerte es casi el 100%. Se presenta en personas jóvenes. Desgraciadamente a veces los chicos juegan, tienen una pequeña simetría, no le hacemos caso, a veces se lateralizan para un lado, tienen mareos, inestabilidad y no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ya tenemos la presencia del glioma grande en el tronco encefálico. No se opera, la quimio y la radioterapia poco o nada hacen, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, ahí tienen. Esta es una resonancia del tronco. Y pueden ver cómo en la primera imagen el tronco está deformado. Vean en un corte coronal la imagen y vean también la otra imagen que ven que aumenta y capta la sustancia de contraste. Y como consecuencia de una lesión troncal, lo que va a haber es una hidrocefalia y al final va a haber un enclavamiento y muerte del paciente. La que sigue. A veces hay gliomas del nervio óptico. Son pocos, la verdad yo habré visto pues dos, tres en toda mi vida, que lógicamente no lo que vemos más en el hospital de Mayo es enfermedades infecciosas, pero se presenta también en niños. Pero tienen el antecedente que generalmente van asociadas a neurofibromatosis. Y la presencia básicamente es a nivel de, básicamente a nivel del quiasma, ¿no? Generalmente son astrocitomas muy diferenciados y vamos a ver la imagen. Vean la imagen, la que sigue, la imagen, y vean ahí el nervio, el quiasma óptico, vean esa hiperseñal que existe en la tercera imagen y en el corte medio, vean ustedes que ha destruido básicamente todo el quiste. Obviamente el paciente tendrá pues trastornos visuales, tendrá trastornos de ese tipo. Entonces, es poco raro encontrar gliomas, ¿no? Del nervio óptico, pero sí existen. Y obviamente esto va a causar un aumento de hipertensión endocrinal y va a llevar al éxito. No hay tratamiento quirúrgico para esto, el pronóstico es muy malo. La que sigue. Tal vez los oligodendrogliomas, dentro de los gliomas son mm, los más, digamos así, benignos, ¿no? Su consistencia es firme, están bien circunscritos, por lo que pueden ser resecados quirúrgicamente y tienden a calcificarse en un gran porcentaje. Se presenta en jóvenes,
pueden ser operados y nos ayudan bastante. La que sigue. La que sigue. Y el signo principal es la convulsión. La que sigue. El tratamiento es la extirpación quirúrgica, como le dije, es tienen un mejor pronóstico dentro de todos los gliomas, ¿eh? La que sigue. Por ejemplo, este es un oligodendroglioma tipo quístico, muy local, superficial, fácil de extirpar. Ven a esa imagen, no desplaza mucho la línea media, están más circunscritos y este oligodendroglioma tiende a ser más benigno. La que sigue. Otro tipo de glioma es aquel que se desarrolla en el epéndimo, pues el famoso ependimoma. Es raro, también he visto dos en todo este tiempo, ¿no? Y es que representa básicamente 3% de gliomas más en niños, ¿no? Y siempre la lesión está pues en la glía, pero del epéndimo. Y el epéndimo es una estructura que está en la línea media. Y si es una estructura que está en la línea media, obviamente lo que va a alterar todo es el circuito de líquido cefalorraquídeo y eso va a ser hipertensión endocraniana. Y por ser estructuras que se encuentran en la línea media de difícil acceso, el tratamiento generalmente va a ser la radio y la quimioterapia. La que sigue. La que sigue. ¿Ya? Entonces, la extirpación, pero más la radioterapia, como les que dije, ¿no? La que sigue. Ahí tenemos un ependimoma, por ejemplo. El ependimoma de la línea media causa hidrocefalia, causa obstrucción de las cavidades ventriculares, pero es sensible a la radio o quimioterapia, la que sigue. Entonces, hemos terminado con los tumores de las glías. Entonces, los tumores de las glías, si se acuerdan ustedes, son los famosos gliomas. Dentro de esos gliomas teníamos al astrocitoma, al glioblastoma multiforme, al oligodendroglioma y al ependimoma, ¿verdad? Ahora hay otro grupo de inicio tumoral que no empieza en las glías, sino empieza en la meninges. Y estamos hablando básicamente de los meningiomas o los meningosarcomas. Entonces la clasificación va a depender mucho de la estructura que toma dentro de las meninges. Por ejemplo, habrá unos fibroblastomas meningios, unas leptomeningiomas, unos fibroblastomas aracnoideos o unos endoteliomas durales. Lo cierto es que estos tumores meningios no invaden el cerebro, se ubican en la meninges, pero sí van a causar un efecto de masa. Generalmente son tumores que no invaden al cerebro, lo desplazan, ocupan un espacio y van arrinconando al cerebro, van haciendo que el cerebro vaya perdiendo ese espacio habitual que tiene y puede producir hipertensión endocraniana. Entonces, representan el 15% de tumores intracraneanos, es más frecuente en mujeres, y son tumores que aparecen a edades jóvenes a veces y tienen un lento proceso. Los meningiomas generalmente pueden tener años, son tumores de crecimiento lento, muy lento, y el efecto solamente es compresivo, ¿no? Estos tumores son fáciles de operar, el tratamiento es quirúrgico inevitablemente porque la meninges está pues muy pegado a la región ósea, obviamente. Levantamos el hueso y vemos inmediatamente. Y estamos diciendo que son tumores que no invaden al cerebro, son tumores que solamente la desplazan, entonces pueden ser fácilmente resecables. La que sigue. En cuanto a su localización de estos meningiomas, generalmente tienden a ser parasagitales en la línea media, en la hoz del cerebro, ahí se ubican, les gusta ubicarse en la línea media en su mayor porcentaje. También en la convexidad, puede ser en la convexidad del lóbulo frontal, parietal o temporal. Y algunos se meten a la base, al esfenoides,
Entre esos está el gran porcentaje. Un menor porcentaje es a nivel olfatorio, a nivel supracelular, a nivel de la fosa posterior, bien raro, pero sí hay. A la fosa media raro, o puede, bien raro que un meningioma sea intraventricular, pues generalmente es parasagital y a nivel de la convexidad de los lóbulos, ¿no? La que sigue. La que sigue. Ahora, el origen básicamente va a ser en las vellosidades aracnoideas, ¿no? De las células aracnoideas, y que de ahí van a través de puntos de entrada y salida, a través de los vasos sanguíneos y los nervios craneanos. Lo más, el síntoma más típico es la epilepsia, pues, y los síntomas van a depender de su localización. Si empiezan a nivel del lóbulo occipital, obviamente tendrá trastornos de la visión. No convulsionará, pero tendrá trastornos de la visión, ¿no? Y si está en una zona motora, obviamente es la epilepsia el síntoma más importante. La que sigue. Bueno, la que sigue ahí, pues si no nos vamos a... La que sigue, la que sigue, la que sigue. Ya. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente como una tomografía y, o resonancia. Y ya les he dicho que va a ser una masa homogénea, capta el contraste en gran precisión, pues recuerden que ahí están los plexos, ¿no? La aracnoides, que es una zona vasculable, vascularizable enormemente, por eso va a captar gran cantidad de contraste y va a tener una leve edema cerebral, a diferencia de los gliomas, ¿no? Ya tanto del astrocitoma, del glioblastoma, del oligodendroma o del ependimoma, que tienen un edema inmenso. En cambio, eh, los tumores de meninges generalmente no tienen edema, son más capsulares, ¿no? Es, como les dije, su evolución clínica, el crecimiento es bastante lenta, la mortalidad es poca, de 5 a 10%, recidivan de 5 o 10 años. Son tumores benignos, generalmente los meningiomas, pero los meningosarcomas pueden hacer invasión y estos sí son más malignos. La que sí. Ahí pueden darse cuenta, por ejemplo, en esta tomografía, le aplicas el contraste y se ve toda la densidad muy similar a la ósea. Recuerda que la meninge está pegada al lado óseo, ¿no? Y si le pones contraste, pareciera una continuidad de la masa ósea. Lógicamente tiene un edema, pero vean ustedes ahí que no invade al cerebro, la desplaza nomás, la lleva para un lado, la arrincona, pero no la infiltra. La que sigue. Acá tienes otro meningioma bonito, miren, ve, ¿no? Bien dibujadito, bien delimitado, no invade al cerebro, se localiza bien y tiene conectividad, tiene conexión con el hueso. Es un meningioma típico, ¿no? La que sigue. Acá ya tienes un meningioma en la resonancia. Vean ustedes, de bordes bien delimitados, de bordes bien diseñados. No se invade al ventrículo, perdón, no se invade al cerebro. Lo desplaza nada más, ¿no? Lo delimita bien y lo desplaza. La que sigue. Otro meningioma, ¿ven? Vean ustedes la diferencia entre las células gliales afectadas. Acá está superficial, está bien delimitado, capta bien la sustancia de contraste, desplaza la línea media, sí, pero no la invade. La diferencia de las meningiomas frente a los gliomas es esa, el desplazamiento más no la invasión. La que sigue. Tenemos otra de la línea media, por ejemplo, ahí, un meningioma de la base, la que sigue. Acá tienes un meningioma, pero de la columna cervical, la que sigue. La anterior, para que vean ustedes la anterior, cuando tuvimos la anterior, por favor, a ver, para ver la diferencia. Vean ustedes acá, la médula está desplazada, pero no está infiltrada. En esta imagen vemos que la médula está desplazada, no está infiltrada. Le hace como un espacio para que pase la médula. La que sigue. La que sigue también. Este es un meningioma del nervio óptico, por ejemplo, ¿no? Acá tienes otro meningioma. Vean que el cerebro no está tan edematizado, simplemente desplazado. La que sigue.
Otro meningioma. La que sigue. La que sigue, la que sigue. Siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Ya. Otra clasificación. Habíamos dicho que la clasificación de los tumores cerebrales estaban en gliomas, dependiente de los gliomas, dependiente de las meninges y de los plexos coroideos, así como de las vainas nerviosas, de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar los tumores de los plexos coroideos. Básicamente ahí es importante hablar del papiloma de los plexos coroideos. Generalmente ustedes han visto los plexos coroideos, tienden a calcificarse, en una tomografía a veces la vemos calcificado, pero cuando eh, llega a ser neoplásica, van a ubicarse entre el tercer y cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, y van a dar un aspecto macroscópico como vegetaciones alrededor de todas, la cual luego se forma, se enrojiza, se pone de color mora y se degenera en forma quística, ¿no? Puede no dar síntomas. Muchos papilomas están ahí por mucho tiempo, pero cuando ya estas vegetaciones se hacen más grandes, pueden obstruir el recorrido del líquido cefalorraquídeo y producir pues hidrocefalia, ¿no? Con una tomografía es suficiente si queremos con una resonancia mayor. La que sigue para que vean las imágenes. Vean ustedes ahí. Si ustedes ven ahí una imagen con contraste y otra sin contraste, ustedes vean que ese papiloma del plexo coroideo está desplazando toda la parte el asta posterior de los ventrículos laterales, pero solamente de esa zona, no produce hidrocefalia. No invade al cerebro, la limita nada más, ¿no? Entonces, cuando son así extensos puede entrarse a operar, pero el riesgo es bastante alto, ¿no? La siguiente. Entonces, dentro de la clasificación estaban los gliomas, o las dependientes de los gliomas, dependientes de las meninges, dependientes de los plexos. Ahora tenemos a los dependientes de la vaina de mielina. Uno de los casos es el neurofibroma del trigémino, ¿no? Ustedes saben que en el ganglio de Grasser está ubicado, generalmente ahí salen las tres ramas del trigémino, y como consecuencia va a dar pues un dolor, déficit sensorial, parálisis, etcétera, de los músculos de la masticación. Pueden afectarse por continuidad algunos pares craneales, tipo 7, 9, 10, 11 o 12. La siguiente. Acá, estos tumores de la vaina nerviosa pueden diagnosticarse inclusive con una radiografía nada más de base. Ahora, lógicamente, la resonancia magnética sí es lo mejor que puede ver, y con la aplicación de sustancia de gadolinio se ve perfectamente la rama afectada. Y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con los neurinomas del acústico o la metástasis del trigémino. El tratamiento es bastante con microcirugía, básicamente la extirpación quirúrgica. Son tumores ligeramente benignos, tienen que ser operados, porque si no se opera, recuerden ustedes que estos están a nivel del tronco, alrededor del tronco, y pueden producir daño a ese nivel si es que no se extirpa. Con una extirpación van muy bien, ¿eh? La que sigue. Ahí tenemos, por ejemplo, un schwannoma del nervio trigémino, lo pueden ver, capta intensamente en el lado derecho de su mano la captación de contraste básicamente a nivel de la base, ¿no? Extirpable con microcirugía. La que sigue. A veces también encontramos los neurinomas del acústico, son pacientes que tienen, representa generalmente el 10% de los tumores intracraneales, tienen alteración del ángulo pontocerebeloso, aparecen jóvenes, en donde el signo principal va a ser la hipoacusia, ¿no? La que sigue. Hay disminución en la audición, trastorno del equilibrio, ¿no? Y la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y puede dar sordera, acúfenos, desequilibrio, hormigueos, náuseas, parálisis facial, ¿no? Entonces, no toda parálisis facial, pues, es de origen idiopático, ¿no? Pero si ya viene el paciente que dice, doctor, no escucho, está paralizado parte de mi cara, tengo acúfenos, hay problema de nistagmo, vértigo, ¿no? Hay que pensar en un neurinoma del acústico, pues.
Y para eso su imagen, ¿no? Su resonancia es importante. La que sigue, ¿no? La que sigue. El tratamiento es extirpar, con microcirugía, ¿no? Ahí tienes el neurinoma del acústico, ¿eh? Bien bonito la tienes. En el lado derecho, la que sigue. Bien, entonces entramos al otro grupo de los tumores cerebrales. Vuelvo a repetir, habíamos dicho que los tumores cerebrales se clasifican dependiente de los gliomas. Ahí teníamos al astrocitoma, el glioblastoma, oligodendroglioma y el ependimoma. Teníamos a las que dependen de las meninges, tenemos a los meningiomas o los meningosarcomas. Tenemos a los que dependen de los plexos coroideos, ahí tenemos al papiloma de los plexos coroideos. Tenemos a los tumores de la vaina nerviosa, ahí teníamos pues a los tumores del ángulo pontocerebeloso, ¿no? Y los neurinomas del acústico. Y ahora tenemos a los tumores de los vasos sanguíneos. Y a los tumores de los vasos sanguíneos básicamente va a depender pues qué estructura, ¿no? Es la que está afectada. Es decir, hay lesiones angioblásticas y lesiones angiomatosas. En las lesiones angioblásticas tienes los meningiomas angioblásticos, las hemangioperocitomas, las angioblastomas, y en las lesiones angiomatosas nada más tienes pues las telangiectasias, esas arañitas que existen, ¿no? Que no tienen tratamiento, pasan desapercibidos clínicamente, o pueden ser unas grandes malformaciones arteriovenosas que pueden pues dar pues gran compromiso y otras que pueden irse hasta la cara. Traes el caso síndrome de Sturge-Weber-Dimitri, en donde el paciente tiene un hemangioma en la cara, la mitad de la cara la tiene de color roja, y cuando uno hace el estudio encuentra malformaciones arteriovenosas dentro del cerebro. La siguiente. Pueden ver aneurismas arteriovenosos. Lógicamente, cuando hay una malformación arteriovenosa, lo que hay que hacer es la embolización, ¿no? Se liga la parte, digamos, que es anómala y no pasa nada. Se emboliza. Ahora se llega a embolizar normalmente todos los angiomas. La siguiente. Bien. También hay algunos, pues, que van a la médula, ¿no? Son los meduloblastomas, ¿no? Dependiente de los vasitos, son las arañaditas que aparecen a nivel del techo neuroepitelial del cuarto ventrículo y que forma, pues, una capa externa, ¿no? Son tumores generalmente ya de las células embrionarias, ¿no? De las células embrionarias. La que sigue, la que sigue, la que sigue. La mayoría de los signos, como les he dicho, es hipertensión endocraniana, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ¿no? Y siempre en una tomografía vamos a ver masa hipodensa. El tratamiento siempre va a ser resección, quimio y radioterapia, la que sigue. Estas pueden hacer metástasis, ¿sí? La supervivencia es más del 50% en los 5 años, más no, la que sigue. ¿Ves? Esta es una patología básicamente neoplásica dependiente de las células embrionarias, ¿no? En donde el tumor neuroectodérmico prolifera y produce este tipo de lesión y da esta imagen. Como pueden ver, estas imágenes pues, generalmente se ven en niños, ¿no? Pueden ser lactantes, en donde tú observas una patología. Está en la primera imagen, ves este tumor de neuroectodermal, básicamente que está destruyendo el cuarto ventrículo. Generalmente son tumores de fosa posterior que encontramos, ¿eh? La que sigue. Hay tumores de la glándula pineal, ya estamos hablando de las células embrionarias, ¿no? Generalmente tienes pues el germinoma, puede ser un dermatoma o un dermatoma epidermoide, ¿no? O un teratocarcinoma ¿no? Son células embrionarias que se van deformando y van dando un crecimiento anólogo. La que sigue. Igual, pues la glándula pineal puede afectarse, pero lo más importante de todas estas células embrionarias son las que van básicamente a emigrar anormalmente, tipo las células de bolsa de Radke, ¿no? Generalmente los craneofaringiomas o los teratomas, la que sigue, ¿no? La que sigue, de esto sí, la que sigue, lo que más quiero que se acuerden son básicamente los tumores de migración siguiente,
los tumores de migración anormal, ¿no? Estos tumores, la que sigue, de migración neuronal básicamente son los craneofaringiomas, la que sigue, ese es un tumor de glándula pineal. Los craneofaringiomas sí son más frecuentes. Recuerden que esto es una anomalía descendente de la bolsa de Rathke y que aparecen entre la primera y segunda década de vida, son operables, invaden el tercer ventrículo, pueden causar edema de papila, pero son operables y son tumores generalmente de la línea media. El tratamiento es resección quirúrgica y si hay recidivas, quimio o radioterapia, la que sigue. El diagnóstico es con resonancia y tomografía y la estructuración quirúrgica es lo adecuado, ¿no? Bien, no espero cansarlos mucho hoy día, porque en realidad tumores es una clase bastante compleja, ¿no? Y hemos querido pues hoy día resaltar múltiples eh, procesos que se desarrollan dentro del cerebro dependiendo si es de la glía, dependiendo si es de la meninge, dependiendo si es de los plexos coroideos, si es de la vaina de los nervios, si es de los vasos sanguíneos o dependiente de las células embrionarias. Conclusión de todo lo que se puede decir es que los dos extremos de la vida son las más afectadas y cuando encuentren en extremos de la vida convulsiones, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, sospechen de un proceso expansivo intracerebral tipo neoplásico, pidan una resonancia, una tomografía con contraste y ahí identificaremos y veremos los casos, ¿no? Con esto estaría dando ya por culminada la reunión. Si es que hay alguna pregunta de parte de ustedes, ¿no? Encantado de absolverlos. ¿Alguna pregunta? Bien, esperemos haber terminado la clase y definitivamente pues esta clase de tumores es bastante compleja. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces eso sería todo por hoy, muchachos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.